Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Santiago Machuca, docente universitario, abogado de la Confederación de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un experto constitucionalista, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación para enfocarnos en esta ocasión precisamente en el tema del seguro social. Muchísimas gracias, Santiago, y bienvenido. Gracias, Pedro. Un saludo cordial a quienes nos escuchan, nos oyen. Como siempre, es un gusto poder conversar contigo en estos momentos. Bueno, mira, parecería ser que la agenda del gobierno no va a cambiar un ápice a pesar de haber sido derrotado por el pronunciamiento popular masivo del 16 de noviembre. Uno de los objetivos fundamentales es hincarle el diente a todos los fondos pensionales y al Fondo de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en general. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Podrías hacernos un resumen en general de la situación económica y para después hablar del tema tuyo, que es el tema legal? Bueno, aquí hay que manifestar que, como tú bien has manifestado, el gobierno no va a retroceder en sus intenciones respecto a la política económica, pero que obviamente esto tiene implicaciones en lo social y en lo político. Y esta política económica está marcada principalmente por lo que se determinó en el 2019 y en esa carta de intención que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno nacional ha intentado y sigue intentando retomar el cumplimiento de esa carta de intención, y uno de los objetivos principales es la privatización de ciertos sectores, principalmente en el ámbito, en este caso, de la seguridad social, pero también de los sectores estratégicos y también ciertas áreas en las que se dan beneficios sociales. Ahora bien, esto también viene acompañado también de políticas regresivas en materia de derechos laborales, como por ejemplo la disminución del tamaño salarial, de la masa salarial del Estado, específicamente de los servidores públicos, y es por eso que incluso el Ejecutivo, a pesar de que la Corte Constitucional en un momento anterior declara la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la Ley de Integridad, modificaciones que atentan Disculpa, Santiago, con servidores públicos con un se está nombramiento. cortando. ¿Puedes repetir los últimos 30 segundos? Ya me apagué yo el video para privilegiar tu imagen. ¿Podrías repetir los últimos 30 segundos que se cortaron, por favor? Sí, efectivamente también adicionalmente es una política regresiva en materia de derechos laborales, principalmente lo que es atentar contra la estabilidad de los servidores públicos de carrera, es decir, servidores públicos que tienen nombramiento. Entonces, bajo esas consideraciones son algunos de los elementos que vienen dentro de esta política económica marcada por el cumplimiento de esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que fue firmada en el año 2019 y que este gobierno ha buscado que se implemente de una manera agresiva en esto. Aquí la seguridad social va a jugar un rol fundamental y es por eso que la intencionalidad es afectar al BIES como una de las principales inversiones de los fondos y reservas de la seguridad social, pero también afectar la estructura de la seguridad social con una estructura orgánica y funcional bastante manejable por el Ejecutivo. Ahora, mira, vamos, tu respuesta es muy llena de datos. Yo creo que hay que ir pasito a paso, ¿no? El primer punto es que justamente entre los compromisos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, cosa que lo hace de todo corazón si lo tiene este gobierno, es mandar sacando a empleados públicos, lo cual directamente afecta a la sostenibilidad del IE. Es decir, si manda sacando ya 7,000 y tiene como meta mandar 50,000, estamos hablando de una reducción de ingresos mensuales muy significativa que estaría justamente convirtiendo a las premoniciones apocalípticas de la comisión de expertos, de supuestos expertos,
en una realidad, es decir, sería una profecía autocumplida, ¿no es cierto? Porque están boicoteándole al IES. Pues, o sea, ¿cómo se sostiene el IES si está permanentemente atacando no solamente el empleo directamente con los despidos del sector público, sino con toda la política de ajuste que también en el sector privado y sobre todo en la economía popular y solidaria vuelve insostenible la situación económica de la mayoría de las familias ecuatorianas? Esto es fundamental, sobre todo porque de ahí parte también la problemática que tiene el sistema de seguridad social. Hablemos del sistema, no solo del IES, sino hablemos de un conjunto de instituciones, de recursos que están integrando el sistema de seguridad social. Entonces, claro, si es que yo tengo menos aportes y menos aportes se producen de personas que no tienen empleo o que se quedaron sin empleo. En el sector privado es evidente que existen una contracción en la generación de empleo, pero también la aplicación desde el sector privado de medidas regresivas que eluden el cumplimiento de los beneficios laborales. Por ejemplo, el caso de no afiliarles a la seguridad social y privilegiar otras formas de contratación, eludiendo los beneficios también determinados en el Código del Trabajo. Pero en el caso del sector público, nosotros ya vimos una reducción sustancial, principalmente porque recuerda que esta ley orgánica de integridad pública, cuando se demanda la inconstitucionalidad, no se declaró la suspensión de la norma al momento de admitirse la demanda. Recuerda que otras leyes que se demandaron la inconstitucionalidad, como la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, fueron suspendidas. No, la ley de integridad pública no se dijo absolutamente nada. La única disposición que fue suspendida fue la disposición transitoria que hablaba de el paso de las cooperativas para convertirlas en bancos. Entonces, aquí lo que se dio es un margen de tiempo en el cual el Ejecutivo pudo aplicar la reducción en el ámbito de contratos de servicios ocasionales, pero también en el ámbito de nombramientos provisionales. Entonces, claro, lo que como se eliminaron a partir de esta ley ciertos elementos que garantizaban ciertos niveles de estabilidad en servicios ocasionales y en contratos de servicios, perdón, y en nombramientos provisionales, se lo sacó a esas personas. Hubo una declaratoria de inconstitucionalidad, pero no determinaron con efectos retroactivos, es decir, los que salieron se quedaron en la calle. Ahora, hay un ámbito del sector público que no fue atacado y que tiene que ser atacado, y principalmente es este ámbito de las personas, de los trabajadores públicos que tienen nombramientos definitivos. ¿Cómo se busca atacar? A través de sumarios administrativos agresivos, con causales sumamente abiertas, con procedimientos que violen el debido proceso, pero también con evaluaciones sin seguir un procedimiento técnico, sumamente rápidas, repetitivas y que establezcan la consecuencia de la persona que obtenga una mala calificación sea prácticamente desvinculada. Entonces, esa disminución de esa masa salarial, por supuesto que va a tener una afectación en el sistema de seguridad social con menos aportes. Pero a más de eso, lo que estoy buscando que las pocas instituciones del sistema que de alguna u otra manera generan una rentabilidad, también sufran procesos de desinversión, como es el caso del IES, a partir de esta ley de mal llamada de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Claro, y lo que estás mencionando, es decir, a ver, es por un lado los despidos de manera directa, pero también es toda la precarización en el sector público y en el sector privado que van a reducir los aportes reales, digamos, efectivamente recibidos, recaudados por el IES, a lo cual se sumaría la deuda patronal, de la cual no las autoridades del IES no les da la gana de transparentar las cifras. No sé si vos tienes alguna aproximación más confiable. No manejo algunos datos o elementos que puedan señalar el monto de esta deuda patronal que se tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero sin duda es un elemento a considerar como importante y que obviamente es un elemento que genera una ausencia de recursos en áreas en donde no solo se comprometen las pensiones jubilares, sino también los beneficios sociales que brinda el Instituto Ecuatoriano. Recuerda que una de las principales demandas de los afiliados, entre esos de los
la atención en los hospitales del IES que no tienen una gran diferenciación a lo que es el Ministerio de Salud Pública. También tienen una serie de falencias, ausencia de personal, ausencia de medicinas que generan una alarma dentro de los jubilados y que generan el cuestionamiento de qué está pasando con los fondos que aportamos. Entonces, esa área se está comprometiendo, pero también otras áreas como por ejemplo la atención a los jubilados a partir de estos centros de seguimiento, de promoción, de ayuda, de capacitación a nuestros jubilados, que también es un área importante. Entonces, estos servicios sociales están también siendo comprometidos al momento de desfinanciar los aportes de la seguridad social. Ahora, separemos un poquito, vamos tratando tal vez en orden, primero el tema del fondo de salud. Es evidente, y yo lo he sufrido en carne propia, el interés que hay de parte de las autoridades, pero lastimosamente también de algunos servidores públicos, de algunos, inclusive de algunos médicos, ¿no? Por entorpecer el tema de entregarte, de darte una cita, de darte seguimiento al tratamiento y una cuestión así. Se conoce el asunto de que hay una gran cantidad de operaciones urgentes que están represadas, que están siendo postergadas a costa de las condiciones de vida, de la dignidad de los pacientes, inclusive la posibilidad de que haya fallecimientos, ¿no? El tema de las diálisis, bueno, es una historia de terror, es una verdadera barbaridad lo que se está cometiendo, una crueldad abierta la que se está cometiendo con el asunto. ¿Cómo has visto, y ya ahorita entrando ya un poquito en la parte jurídica, cómo has visto los intentos del gobierno de efectivamente cerrar? Ya están desprestigiando los servicios de salud, pero ahora también quieren cerrar los servicios de salud del IES para pasarlos al Ministerio de Salud, cuando en la Constitución, desde el artículo 360 al 372, creo 73, claramente se establece esa obligación. ¿Cómo ves de esa situación? Yo creo que esa era una de las intencionalidades por las cuales se buscaba avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, para partir de ahí modificar todo el sistema de seguridad social y las prestaciones, eliminando la prestación en salud y quizás enfocando a la seguridad social solo en el ámbito de las pensiones jubilares, es decir, en la dotación de pensiones a quienes tengan ya el cumplimiento de requisitos para jubilación por vejez o por enfermedad. Pero esa era la intención. La respuesta es no, porque íbamos a tener una conflictividad en el Ministerio de Salud Pública, porque es prácticamente un sistema de salud quebrado, un sistema de salud que aumentando la cobertura o integrando, mejor dicho, a los hospitales del IES bajo la lógica del Ministerio de Salud Pública, obligaba a un incremento sustancial de recursos al Ministerio de Salud, lo cual no se lo ha hecho y ni con el presupuesto aprobado se lo ha hecho. Entonces, ya se ponía en riesgo esta situación. Eso, para poder avanzar a esta institución, eliminando esta prestación de Sí, salud. nuevamente se Ahora cortó, bien, va a ser Santiago. muy Tenemos difícil que de ser que a posteriori pacientes con el internet. Nuevamente se cortó. ¿Podrías repetir los últimos 30 segundos, por favor? Se quedó, sí, lo que te, la última frase que se te oyó fue, a pesar del presupuesto aprobado, tampoco se les pasó los fondos al seguro de salud en este año. claro, o sea, por ejemplo, en este caso, también el presupuesto en salud sufre un déficit. El presupuesto que se ha asignado no es suficiente para poder atender las necesidades del sistema de salud bajo el Ministerio de Salud Pública, peor aún aumentando a los centros de salud u hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, un sistema de salud quebrado bajo la lógica del Ministerio de Salud Pública que tenga que asumir la prestación de salud a los afiliados del IES va a ser prácticamente el hecatombe. Para llegar a esta situación, yo creo que es muy difícil que se dé, por cuanto se tiene que modificar la Constitución, se tiene que quitar la prestación de salud de la estructura de la organización del sistema de seguridad social para poder, obviamente, apartar este ámbito de la salud. Ahora,
yo no creo que en los actuales momentos exista la posibilidad de una modificación constitucional que busque este, este apartamiento de la prestación de salud, pero lo que sí se va a buscar y se está implementando son mecanismos simulados para poder privatizar el sistema, para poder privatizar el sistema. Recuerda que lo que se está buscando con ciertas áreas que son estratégicas es que el privado entre a manejar determinados recursos. Y eso es lo que, por ejemplo, se está buscando con esta ley para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y específicamente el Banco del IES. Ya, pero antes de entrar al tema del BIES, verás, en el tema de lo de salud, entonces vendría a continuarse, digamos, esta lenta agonía, este asesinato de largo plazo a través de dos mecanismos de lo que te entiendo. El uno sería el subejecutar los presupuestos aprobados, el no entregar recursos en definitiva, el no desembolsar los recursos que están ya aprobados, aprobados ya en condiciones también recortadas, ¿no? Y por otro lado, de los pocos recursos que hay, entregar esto al sector privado, terciarizar, con el antecedente que tenemos de que el señor Lama fue al IES exclusivamente para pagarse una factura a su propia familia, ¿no? Y yo no te diría solo eso, hay denuncias por parte de sectores privados, principalmente de prestadores de salud de del litoral ecuatoriano, principalmente del Guayas, que denunciaba incluso hasta una especie de un manejo doloso en el sentido de beneficiar a unos en desmedro de otros. Es decir, buscar pagar la deuda para fortalecer a ciertas clínicas, a ciertos prestadores privados, pero no pagar una deuda a ciertos prestadores privados para hacerlos quebrar. Es decir, prácticamente para beneficiar a unas empresas y generar una especie de monopolio en Claro. la prestación de servicios La privados de ley del salud. come solito se llama Obviamente, eso, a la cual la exacto, Corte es decir, Constitucional no ha dicho nada. la corte calcula muy bien los tiempos políticos y no le gusta inmiscuirse en situaciones que son neurálgicas y que afectan al ejercicio del poder, en este caso del Ejecutivo. Pero aquí ya podemos ver una lógica malintencionada justamente de cómo se busca manejar al BIES de una manera incluso que favorezca a ciertos sectores privados. Oye, y en la cuestión esta de los flujos de fondos, ¿no? El tema este del no cobro de la deuda patronal, me parece que sí es grave. El dato que se perdonó en la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 ya fueron 2.600 millones. Y ahora nuevamente se menciona esa cifra, se les escapó en algún momento a las autoridades, apareció inclusive en algún documento por escrito en las consideraciones para alguna de las leyes, otra vez una cifra que se vuelven a acumular 2.600 millones. O sea, no solamente que no se pagó lo del 2000, lo que estaba acumulado hasta el 2018, sino que una vez que se les da todas las alternativas, en lugar de recaudarse algo, se sigue acumulando una nueva deuda por 2.600 millones adicionales. Entonces, aquí Pero, estamos hablando de una cantidad gigantesca en el que no solamente estaríamos incluyendo la falta de pago de las cuotas patronales, sino que también habría que investigarse la retención de los trabajadores, lo cual ya no es un tema solamente administrativo, sino un tema penal. Acláranos ese punto, por favor. eso justamente te iba a manifestar. Es necesario tener en este caso una diferenciación porque si es que en esa deuda patronal también es originada a partir de las retenciones fraudulentas que se hicieron a los trabajadores y esas retenciones no fueron a parar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso es un delito. Y eso es un delito por el cual incluso se ocasionaría una responsabilidad en la persona jurídica, es decir, en las empresas o en las compañías que están generando esta lógica. Claro, recuerda que nuestro Código Orgánico Integral Penal establece la responsabilidad penal de las personas privadas, en las cuales, de las personas jurídicas privadas, en las cuales las personas jurídicas pueden incluso ser sancionadas con una suspensión o con la extinción jurídica, que prácticamente sería la muerte de la persona jurídica, al comprobarse que sus administradores, empleados, provocaron esta situación en beneficio de la empresa. Entonces, por ejemplo, en cualquier país decente del mundo, la Fiscalía General del Estado debería estar activada a la par
investigando este tipo de situaciones. Lo cual aquí vemos que hay una complicidad institucional, pero esta complicidad institucional provoca mucha más pena cuando se pone en riesgo los derechos de las personas. Y en este caso, insisto en el caso de los afiliados, pero también de un sector neurálgico que son los adultos mayores como jubilados. Claro, ahora mira, como recursos de emergencia, ¿no es cierto? Ahí se ve clarito que, por ejemplo, de la plata que no pagaba la familia Noboa, el propio presidente Noboa con sus empresas, al SRI, digamos, en este caso, no es que les faltaba plata, porque por otro lado se fue a emborrachar allá en Madrid en el carro del rey y a repartir billetes ya volado, quién sabe si era solamente alcohol lo que estaba tomando. Entonces, yo creo que no es por falta de plata, ¿no? Sino que no les da la gana, porque al mismo tiempo después aparecen las señoras de la casa haciendo obras de caridad supuestamente para subir a los altares. Entonces, yo creo que es importante el ubicar cuáles son las condiciones reales de pago, sobre todo las grandes empresas. Habría que dar un tratamiento diferenciado con respecto a las pequeñas empresas, a las economías familiares. Pero yo creo que ahí hay una fuente de liquidez inmediata hasta que no se pueda resolver el tema de lo del gobierno, ¿no? Porque yo creo que aquí hay un tema de urgencia en tanto flujos de financiamiento para las situaciones más críticas, ¿no? Tanto del tema de salud como del tema de los adultos mayores que estabas haciendo referencia. ¿Cuáles son las capacidades legales que habría para eso? Mira, aquí hay que también considerar un elemento de que tú bien has señalado, sería, por ejemplo, un fondo, una contingencia. La recuperación de esos valores sería un fondo de contingencia para resolver las circunstancias más urgentes que está atravesando el sistema de seguridad social, principalmente el ámbito de la prestación de salud, por ejemplo, que es un tema sumamente complicado dentro del sistema de seguridad social. Pero yo, ¿cuál es la lógica que creo que se está replicando? Es primero favorecer a ciertos privados, como tú ya hemos conversado, obviamente perdonándoles esa mora patronal, porque es como perdonarles también el pago de impuestos, tal lo que sucedió en el caso de la familia Novoa, pero también es para volver inservible el sistema y justificar la intervención del privado. Es decir, que no funciona, que la seguridad social en manos del Estado es un desastre y que el privado es un excelente administrador y que por lo tanto es necesario darle paso al privado. Es decir, darle paso a que haya una forma de privatización del sistema con la intervención de ciertas aseguradoras privadas que brinden las contingencias para poder seguir prestando estas situaciones ya en el ámbito de las pensiones jubilares. Pero por otro lado también es beneficiar al privado con ciertas situaciones que son, por ejemplo, muy rentables. Y aquí repito el tema del banco del BIES, por ejemplo. El banco del BIES es una entidad del sistema que es muy rentable al punto de que los créditos hipotecarios que ofrece el banco del BIES prácticamente son el 60% del mercado, es decir, el mercado, el 60% del mercado de créditos hipotecarios, Claro. de créditos hipotecarios es brindado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, para la banca privada es un enemigo muy fuerte que hay que desaparecerlo. ¿Por qué me está quitando el negocio? Entonces, la lógica del debilitamiento no solo, obviamente, beneficia al privado, pero prácticamente lo que provoca es el desmantelamiento de este sistema estatal para justificar una privatización en este caso de la seguridad social, lo cual está prohibida por la Es lo que, Constitución. es lo que en el argot de los especialistas en temas financieros se llama el descremamiento del mercado, descremar al mercado, quitar lo mejor de una Así parte del es. mercado y entregar a otros. En este caso específico estamos hablando no solamente del hecho de que masivamente el IES, el momento en que volvió a dar los créditos hipotecarios y quirografarios, ese momento inmediatamente, no solamente que inundó el mercado, sino que creó un mercado que había estado saboteado por quienes querían desde hace tiempo evitar, o sea, evitar que exista el IES, evitar que la gente tenga vivienda, evitar que la gente pueda tener su maquinaria,
y que son los mismos que están alrededor de las comisiones y de estas propuestas de reforma del IES, ¿no? Es decir, gente como Mauricio Pozo, como Pablo Lucio Paredes, como Augusto de la Torre, han estado desde hace muchísimo tiempo a la cabeza de supuestas propuestas técnicas para que el IES finalmente caiga en manos del sistema financiero. Y uno de los mecanismos para quebrarlo al IES era justamente evitar que haga los préstamos. Entonces, una vez que ya los empezó a hacer, se dan cuenta de que había una necesidad social, había una que va más allá del tema económico, ¿no es cierto?, respecto al tema, no solamente, insisto, no solamente el tema de la vivienda, con el déficit brutal de vivienda que tenemos, sino también el tema de la maquinaria para la economía popular y solidaria. Hay una gran cantidad de pequeños negocios, hay una gran cantidad de emprendimientos que han podido salir adelante precisamente por los préstamos quirografarios, a Pues, los cuales se vuelven prohibitivos en la banca privada. Yo pongo clarito aquí para nuestra audiencia, y tenme un poquito de paciencia, Santiago, porque creo que hay que señalar y subrayar estos datos. Vean ustedes, por favor, cuál es el porcentaje del crédito productivo que da la banca privada. Ese es de libre mercado. Es bajísimo, es bajísimo. Entonces aquí vamos a plantearnos un problema real. A ver, si es que la banca privada realmente quería dar crédito productivo, ¿por quién le ató de pies y manos? ¿Por qué no lo hicieron durante todo este tiempo? ¿Por qué no lo hicieron durante todo el periodo en el que prohibieron que el IES dé créditos quirografarios? ¿Por qué no dieron crédito de vivienda popular en su momento? Ah, entonces la codicia es la que está operando acá. Pero resulta ser que una vez que es el típico del perro del hortelano, ni hago ni dejo hacer. Entonces, aquí el momento en que ya el IES empieza a hacer las cosas, ahora sí le quieren quitar. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de unos créditos particularmente jugosos porque se descuentan de la nómina salarial o de la nómina de las pensiones de los jubilados. Entonces, la probabilidad de recuperación de estos créditos es altísima y eso es lo que el sector privado se quiere llevar. ¿Hay alguna posibilidad, Santiago, de impedir que este atraco brutal se consume? ¿Alguna posibilidad legal de interpelar este atraco, este latrocinio en contra de los recursos de los afiliados? sí, Pedro, y desde luego, y más bien lo importante de este diálogo es justamente es escuchar también tus opiniones, porque quizás a veces la visión jurídica nos lleva a no poder, es limitada por no poder mirar todo ese escenario frente al cual tú has manifestado, se produce prácticamente un golpe a la economía, pero también a la posibilidad de las personas de poder reactivar su economía, la economía de sus hogares a partir de estos créditos. ¿Qué es lo que esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia ha buscado? Ha buscado principalmente a partir de dos figuras que son las que yo considero atentatorias, prácticamente generar un proceso de desinversión o lo que tú llamabas, eh, o lo que Descreme. o el término que utilizabas, la descrematización No, descreme suena más el bonito. descreme, perdón, del mercado. Entonces, a partir de dos figuras que establece esta ley. Primero, el hecho de que el BIES pueda ignorar su cartera, su portafolio de inversiones. ¿Qué es pignorar? Pignorar es dar en prenda. Pignorar para que el BIES pueda obtener créditos con banca privada o con banca privada extranjera. La pregunta es, ¿el BIES necesita obtener créditos con banca o con instituciones privadas extranjeras o nacionales? Yo diría que no, es una institución solvente. No creo que necesite para desarrollar una inversión, realizar algún tipo de créditos, Y por si como acaso ahí el quizás. argumento sobre el cual hablamos inmediatamente, Santiago, es el hecho de que como contraparte, acuérdate que en enero del 2023 Primicia sacó la noticia de que el directorio del BIES había destinado 1.500 millones a la compra de cartera de los bancos. A ver, si es que el BIES necesita financiamiento externo, ¿para qué va a destinar 1.500 millones de sus recursos, de los afiliados, de los recursos de los jubilados, de los recursos que podría dar al fondo de salud? ¿Por qué va a destinar 1.500 millones para favorecer a la banca privada? Entonces, es absolutamente, ellos mismos se pisan los callos, ¿no es cierto? Es Así absolutamente es. incoherente, es absolutamente, se trincan en la mentira ellos mismos. Sí,
Y a partir de lo que tú dices, Pedro, me permite tal vez llegar a una conclusión que quizás el sistema está diseñado como una especie de crimen perfecto, es decir, yo puedo obtener un crédito poniendo en prenda mi portafolio de inversiones para con ese crédito poder comprar la cartera de los bancos, es decir, para seguir beneficiando a los bancos, como una especie de círculo en el cual la cartera o el portafolio de inversiones que se pone en prenda sufre el riesgo de que si en el caso de que no se puede cumplir con la obligación, se remata la cartera, el portafolio de inversiones, con lo cual se van los fondos, es decir, se compromete el patrimonio del BIES. Y, Ya que le entramos al tema, déjame que le ponga un datito más Ujú, que hace la cosa todavía más grave, más descarada, más cínica, ¿no es cierto? Y más abierto, más descarnado el propósito de quebrarle al BIES, porque lo que se está haciendo, al IES y al BIES, porque lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, se le está, para no hablar del descreme, ¿no es cierto?, para ponerle en términos de la carne y el hueso. Entonces, lo que están ujú, obligando es a que el BIES entregue su carne, o sea, aquella cartera más apetitosa, aquella cartera más segura, más rentable para el BIES, que le entregue generosamente a la banca privada, que ya este año sobrepasó los 1.000 millones de ganancias líquidas declaradas, porque buena parte de esas ganancias no las declaran y las tienen afuera, ¿no? A través de las offshore. Pero al mismo tiempo que están entregando la carne, o sea, están entregando lo mejor de su cartera a través de los créditos hipotecarios, la titularización de los créditos hipotecarios, de los créditos quirografarios, le obligan a que se utilicen los recursos del BIES para comprar los huesos de la cartera de los bancos, porque obviamente al banco de los afiliados le van a obligar a entregar la parte buena, la parte más rentable de sus créditos, pero los bancos no van a ser tan tontos de entregar sus carteras, sus préstamos más rentables, van a entregar justamente aquellos en los que tienen problemas. Entonces aquí la cosa es todavía más grave, porque además de afectar la sostenibilidad y la rentabilidad del BIES, con lo cual, insisto, el tema de la profecía autocumplida de que va a quebrar el BIES, se le está haciendo todo lo posible para que no haya recursos para pagar a los jubilados, para que no haya recursos para el fondo de salud, para que no haya recursos para cumplir con los beneficios de los afiliados en general. Al mismo tiempo se está creando una estructura de incentivos gravísima sobre el sector financiero, porque a diferencia de lo que pasó a fines de los años 90 con la crisis bancaria, que fue justamente provocada por la misma estructura de incentivos que crea la ley de fomento productivo, por ejemplo, los créditos vinculados, la desregulación financiera, la facilitación de la fuga de capitales, la total eliminación de la regulación prudencial, al mismo tiempo se está generando una especie de salvataje bancario ex ante, o sea, antes de que haya el problema, ¿no es cierto? Los bancos entregan, ¿no es cierto? Entregan probablemente la cartera problemática al BIES y el BIES les entrega la plata. Antes, a finales de los 90 tenían que declarar que estaban en problemas, ¿no es cierto?, para que el Banco Central les regale la plata, con los créditos de liquidez, con todos los mecanismos que se crearon ahí. ¿Cuánto se recuperó de toda esa inyección gigantesca de recursos y que provocó, ¿no es cierto?, la pérdida de los ahorros de la mayoría de los ecuatorianos? Eso no se va a saber nunca. Ahora, ¿no es cierto?, al revés. Calladitos, nadie sabe cuáles son los bancos que han recibido estas inyecciones de recursos. Insisto, son 1.500 millones de dólares que hubieran podido ser invertidos precisamente en fomento a la producción. Estamos hablando no de créditos frescos para generar nuevos empleos, sino de cartera que ya está creada, o sea, que si alguna vez se hizo una inversión real en términos productivos, eso de ahí ya está en el pasado, y que si los bancos están queriendo deshacerse de esas papas calientes, es precisamente para pasarle la papa caliente al BIES. Entonces, yo creo que aquí hay un punto que vos como estás al frente de la defensa jurídica de los jubilados, tienes ahí un punto importantísimo. Empezando por una cuestión que es básica, que es la información. Yo me he pasado desde enero del 2023 pidiendo públicamente de que se transparente esa información y las autoridades con todo el cinismo, con todo el descaro, con toda la falta inclusive de conmiseración con los jubilados, no dicen, vean señores, aquí no hay nada de qué preocuparse, aquí están las inversiones y aquí está la rentabilidad que hemos obtenido en estas inversiones, aquí está toda la cartera del BIES, pero no lo hacen. ¿Por qué la opacidad?
¿Por qué esto que inclusive quieren declarar que son asuntos reservados? Aquí quizás incluso esto sería un elemento importante, Pedro, quizás anticiparse a obtener esa información vía una garantía jurisdiccional, porque esos quizás serán elementos incluso para presentarlos en audiencia cuando se defienda esta acción pública de inconstitucionalidad que busca la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Pero a todo el escenario que tú señalabas respecto a hacernos con el hueso de la banca privada, súmale algo peor aún, es decir, a más de esto hay otra posibilidad del BIES, es decir, la posibilidad de que el BIES pueda vender la cartera vencida por sus créditos quirografarios, prendarios e hipotecarios a la banca privada. Es decir, prácticamente la posibilidad de, en cambio, nosotros deshacernos de la carne para darles la banca, a la banca pública. Y que no Porque no se necesariamente es la está, cartera vencida, ese es parte del problema, es que no necesariamente es la cartera vencida. Porque yo o, creo que se podría establecer mecanismos muy rentables para ambos lados, para aquellos incobrables, ¿no es cierto? Recuperarlos a través del Banco del Pacífico, por ejemplo, que es un banco por del Estado. ejemplo, por Y supuesto, además del BIES, yo creo que debería insistir en que como parte de la deuda que tiene el gobierno con el IES, son 28.000 millones de dólares, debería entregarse el Banco del Pacífico sin costo para el IES. De manera que se integran, ¿no es cierto? Porque tendrían dos nichos de mercado complementarios y podrían tener una serie de sinergias en términos de la operacionalidad. Ese dato que vos mencionabas es importantísimo. A ver, dentro de todo el espectro de la banca, salvemos a las cooperativas. Las cooperativas tienen otro nicho de mercado y hay un énfasis muy importante, no solamente en la producción, sino en la medida que se tratan de economías familiares, de préstamos para una refrigeradora, para una motito, para un carrito, ¿no es cierto?, que sirven al mismo tiempo para el consumo de la familia como para hacer el negocio, para mm, obtener un mínimo de ingresos para la familia. Pero en general, insisto, la banca privada tiene una cartera productiva y una cartera de vivienda muy baja. Es decir, aquí lo que se quiere es evitar, ¿no es cierto?, que la población, la mayoría de la población, tenga acceso a un financiamiento para sacar la economía de su familia adelante. Así, puro y así simple. es. O sea, es pura maldad. Entonces, aquí el punto clave, ¿no es cierto?, es ubicar que hay otros mecanismos, no estamos en absoluto opuestos a una reforma, pero que al contrario, se puede avanzar, se puede dar un salto cualitativo en la forma operativa, no solamente de dar créditos, de servir a la población, sino de recuperar esos créditos, de tener mucha más eficacia en términos financieros, con una sinergia entre lo que podría ser el Banco del Pacífico y el Banco del BIES. Entonces, parte del problema es que se debería hacer una exhaustiva, un inventario exhaustivo de todas las inversiones que se han venido haciendo, cuáles han funcionado y cuáles no, cuál es la rentabilidad de esas inversiones y cuáles no. Y vamos a darnos cuenta claramente que la parte más segura, que la parte más sostenible, que la parte más rentable de todas las inversiones que ha hecho el BIES y que ha hecho el IES en toda su historia, tiene que ver con los créditos hipotecarios y los créditos criografiarios que ahora quieren atacar. Así es. Y mira, la disposición de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia establece que el BIES podrá vender la cartera vencida, pero aquí no hay una diferenciación porque hay cartera vencida que es buena, es decir, que es carne, que es recuperable, y hay cartera vencida que es castigada, que tiene Exactamente. mayor Hay que complicación. diferenciar entre lo que es la Habría que cartera que está diferenciar. atrasada de lo que es la cartera incobrable. Así es. Entonces, por ejemplo, en este caso, la ley no hace esta diferenciación y le ponen un mismo saco. La cartera vencida, que es cobrable, es fácilmente cobrable y no es que es cartera perdida, es un ingreso es un patrimonio que me estoy deshaciendo de él, porque yo lo puedo cobrar con intereses, pero también con los costos que me genera el cobro de esa cartera. Pero además, porque el BIES, al ser una institución estatal, tiene mecanismos más ágiles de cobro, que son las coactivas. Los mecanismos en el sector privado son más difíciles. Hay que acudir ante el juez de lo civil a partir de un tema ejecutivo, de un tema ordinario, y demora mucho más. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablabas me parece muy interesante como una salida. ¿De qué manera, por ejemplo, el BIES hace una diferenciación y a partir de la cartera que es recuperable, bueno,
se la sigue a partir de los procesos de coactiva que tiene el BIES. El BIES tiene todo un aparataje que le permite ejecutar esos procedimientos coactivos. Pero por otro lado, esa cartera que está vencida puede apoyarse en banca pública estatal, como el mismo Banco del Pacífico, no sé si el Banco Nacional de Fomento, o quizás con ciertos sectores de la economía, no con bancos, porque aquí hay que hacer una, un señalamiento de con quién merece también. ¿Para qué con un banco si el banco ya tiene una estructura montada, ya tiene un capital? Pero sí con una cooperativa, por ejemplo, se me ocurre, sí con una cooperativa incluso para reactivar los mecanismos de economía popular y solidaria. Pero aquí lo que se está buscando es hacer negocios con la banca privada. Y prácticamente a partir de esas dos posibilidades, el ignorar el portafolio de inversiones y la venta de la cartera, generar un proceso de desinversión, con lo cual el BIES estará quebrado y la banca se evitará o se deshará de un competidor muy fuerte. Ahora, vos mencionabas que uno de los mecanismos para transparentar la información, porque insisto, esto de aquí, nosotros estamos hablando a ciegas, hay una total opacidad, no solamente en esto, sino que además están manipulando todas las cifras, hasta las del Producto Interno Bruto han manipulado. Yo que trabajé 30 años en el Banco Central, bueno, estoy absolutamente perplejo, ¿no es cierto?, de que los compañeros del banco se hayan prestado para ese tipo de cosas. Entiendo que ha de haber sido bajo situaciones muy presionadas, ¿no? Porque mira, llegan para poder, digamos, hacer una propaganda del gobierno, quieren poner que durante la época de Lazo el país creció al doble de las tasas de crecimiento de China, ya te puedes imaginar. Y lo mismo pasa con las estadísticas sociales, lo mismo pasa con las estadísticas de deuda externa, lo mismo pasa con las estadísticas fiscales, con las estadísticas del sector externo, la cuestión de las exportaciones. Ahí aparecía una información en uno de las conversaciones que teníamos, que las exportaciones mineras en el Ecuador, que ahorita están en 3.000 y un poco más, 3.100 más o menos, de lo cual solamente queda 109 millones de dólares para el Ecuador, es decir, queda menos de una treintava parte al Ecuador, menos del 3% queda aquí en el Ecuador. Resulta ser que, de acuerdo a estimaciones de la Universidad del Pacífico de Perú, en realidad las exportaciones ecuatorianas son el triple de lo que están registradas, ¿no? Entonces, todas las estadísticas están totalmente puestas en cuestión. Pero aparte de la garantía jurisdiccional que te oía hace un momentito, hay la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2005, no se puede decir que, del año 2003, no se puede decir que es una ley correísta, que claramente establece que, por ejemplo, la Asociación de Jubilados podría hacer el pedido especificando qué es lo que se necesita, y si en un mes la autoridad no ha cumplido, inmediatamente la Defensoría del Pueblo tiene que fulminarle, tiene que cancelarle. No es que cese en funciones, sino que se le cancela, con todas las consecuencias legales que eso significa, legales y administrativas que eso significa. Entonces yo creo que es un tema muy importante porque se está jugando con este tema. Es que esto es información reservada. Los viajes del presidente, información reservada. Y en la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública se decía clarito, no se puede decir que algo es reservado si es que no está explícitamente en la ley. Así es. No es que un funcionario Específico, puede decir que es reservado lo que le da la gana. así es. Ese es el principio básico. Yo incluso me atrevería a decir que la posibilidad, si tú has solicitado esa información, si alguna organización de la sociedad civil ha solicitado esa información, y si es que no la han entregado, la institución del Estado tiene 20 días para entregar la información. Es decir, perdón, 15 días, 10 días con una posibilidad de prórroga de 5 días. Si es que no se entrega en 15 días, yo puedo presentar algo que se llama acción de acceso a la información pública, en Ujú. donde voy al juez y le digo, señor juez, pedí esta información que es pública y hasta ahora no me contestan. O me contestaron y me negaron y me dijeron que es reservada. Esta información no es reservada. El juez llama a una audiencia y escucha las partes para yo exponer, para la persona solicitante exponer y decir, esta información solicité y ni siquiera hay que justificar por qué lo solicité, es información pública. El Estado, si no justifica dos situaciones. Primero, reserva. ¿Qué es la reserva? Si no está establecido en ley, esa información es pública.
Porque claro, hay información, por ejemplo, la información de uso militar, por ejemplo, por seguridad del Estado, o, o es información confidencial, por ejemplo, afecta a un tercero, a la intimidad de una persona, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, si es que el Estado no justifica que es reservada o es confidencial, el juez ordena y dispone. Esto me pasó la semana pasada con el Consejo de la Judicatura, en donde solicitaba asimismo los sustentos técnicos. ¿A través de qué informe técnico, jurídico o económico usted está tomando tal decisión? Y eso tienen que entregarme. El juez automáticamente dispone y si no se cumple, ahí se puede agilitar el ámbito de una destitución o las multas compulsivas que tanto le temen los servidores públicos. Entonces es un mecanismo interesante a partir del cual se podría incluso, si ya se ha solicitado, acudir con esas solicitudes ante el juez para obtener esa información que incluso en este caso nos puede evidenciar o decir en qué estado están las inversiones y en qué estado están los ingresos o cuál es el estado de estas cuentas por cobrar o qué sé yo. Mira, ahí hubo una reunión con Fausto Dután la semana anterior en la que ellos mencionaron ¿Mm? ese interés, pero también la plataforma Va por Ti Ecuador, parece ser que han estado trabajando en esos temas, pero yo creo que ahorita sería interesantísimo si la propia Asociación de Jubilados centraliza toda esa información. Ya de lo que hemos conversado, todavía está pendiente que se diga al país cuánto es la deuda patronal, cuánto se recuperó en la anterior remisión, la del 2018, porque se supone que se les reducía intereses y mora, pero a cambio de que ellos paguen. Y entonces ahí Ujú. se pasaba de página. Entonces, que se haga público cuál fue el ingreso que tuvo el IES, ¿no es cierto?, con esa remisión tributaria. Está perdiendo parte de los intereses y la mora, ¿no es cierto?, pero a cambio de recibir pagos. Parece ser que se desplomó la recaudación desde entonces. Y luego, ¿cuánto se ha acumulado desde entonces para acá? En tercer lugar, estaríamos hablando de qué porcentaje, o sea, qué parte de esa deuda patronal tiene que ver solamente con las cuotas patronales y qué parte tiene que ver con la retención que hacen a los trabajadores. Lo cual, insisto, ese ya es, como mencionabas, es un tema de delito. Entonces hay que investigar esto a cabalidad y tiene que hacer una cuestión desglosada. Y luego viene todo el tema de las inversiones del BIES. ¿Por qué? Porque yo te digo, yo como era de la escuelita espejo, ¿no es cierto? Ahí al frente había un hueco que todo el tiempo estuvo, una manzana entera que estuvo todo el tiempo vacío, un terreno de engorde, inclusive era las citas de los trompones y todas esas cuestiones, ¿no? Y que ahora empezaron a construir ahí vivienda social con recursos del IES, creo que era terreno del IES, y eso se paralizó. Ujú. Entonces, mira, el ejemplo que tuvimos con el tema de los apagones, ¿no es cierto? El boicot que se hizo, por ejemplo, a Toachi Pilatón, el boicot que se hizo a todo el parque termoeléctrico para que haya problemas y después vender la solución, ¿no es cierto? Puede ser que también esté sucediendo acá, que hay una cantidad de inversiones del BIES que están paralizadas desde hace muchísimo tiempo, quién sabe con cualquier pretexto, pero cuyo verdadero objetivo es hacerle quebrar al BIES, es hacerle que el BIES pierda para poder facilitar la privatización, para poder facilitar precisamente el ponerle contra las cuerdas y decir, es que el único negocio que puedes tener ahorita es meterte en estos negocios internacionales, lo cual nos lleva al tema de la especulación en un momento en que el sistema financiero mundial está desmoronándose. ¿Cómo ves vos la posibilidad legal de avanzar en estas luchas, digamos así, muy concretas que podrían tener resultados de muchísimo interés, por ejemplo, para las universidades, para otros grupos organizados, para los movimientos sociales, para los analistas en general? Es que justamente desde luego, a partir, por ejemplo, resumiendo este tema, respecto a la acción pública de inconstitucionalidad, es justamente lo que yo he señalado es que el gas en prenda o a partir de la venta de la cartera es una forma de privatización, porque recordemos que el sistema de seguridad social no solo está integrado por instituciones, sino también por recursos. Claro, Entonces, trasladar al privado, bajo la forma que sea, es una forma de privatización. Ahora bien, obviamente detrás de esto hay muchísimos intereses ocultos, hay intereses de la banca, del sector privado, quién sabe, el sector inmobiliario. Por eso es que es necesario justamente evidenciar y quizás, por ejemplo, el trasladar esta información que se obtenga de la real situación, por ejemplo,
de la cartera por cobrar, de las inversiones, de la disminución en las aportaciones o sobre el estado actual de las reservas, incluso permitirá que las universidades planteen alguna especie de lineamientos o líneas de acción a seguir, por ejemplo. Entonces, la información no solo es para evidenciar una problemática, sino también para encontrar soluciones y para involucrar también a sectores para solventar este tipo de situaciones que se puedan presentar. Y que yo creo que además podría plantearse una cuestión muy operativa, por ejemplo, el momento en que se vea que hay recursos que adrede no se los está invirtiendo de parte de los afiliados, con lo cual se está perdiendo rentabilidad, con lo cual se está perdiendo sostenibilidad, y que podrían ser aplicados, por ejemplo, en una conversación con técnicos petroleros, con Por técnicos del supuesto. sector eléctrico, diciendo, vean, aquí hay una cantidad de proyectos específicos que podrían blindarse, como se hizo con el tema del Banco del Pacífico mismo, ¿no? Con una Ujú. administración totalmente técnica, ¿no es cierto?, totalmente blindada de cualquier injerencia política, cualquier injerencia coyuntural, y que tenga que reflejarse en resultados económicos, ¿no? Entonces, yo llamaría la atención de que, por ejemplo, el BNDES, con una estructura institucional mucho más sólida, opera así en el Brasil, ¿no? Y ya no solamente hace con préstamos para las grandes hidroeléctricas, Iguazú, Itamaraty, y todas esas, perdón, y Aciretá y todas esas grandes presas hidroeléctricas, sino que también hace préstamos a otros países. Entonces, yo creo que vale la pena el intentar que los afiliados, que los jubilados tomen cartas en el asunto y que desde los trabajadores empiecen a ver una serie de iniciativas muy propositivas que no le pongan al gobierno en esa situación de que ellos son los que nos ponen la agenda y a nosotros no nos toca sino pasivamente, en el mejor de los casos, torear los resultados, ¿no? Así es. Sería interesante establecer algún tipo de sinergia en esos. Quizás, obviamente, los jubilados, yo trasladaré igual estas interrogantes y también estas posibilidades, pero sí sería importante generar algún tipo de sinergia con varias organizaciones de la sociedad civil y sobre todo organizaciones de la sociedad civil que aporten eh, el conocimiento técnico respecto a Claro, este caso. ¿Por claro. qué? Porque, por ejemplo, yo te digo muy puntualmente, yo como abogado, puedo solicitar la información, pero, por ejemplo, en mi conocimiento poco económico, y los abogados somos peleados con los números, si del IES me dicen ante el juez, este es el informe de inversiones, yo reviso y doy por hecho que este es el informe por inversión, de inversiones. Pero si es que quizás el que tiene conocimiento técnico puede decir no, porque esta información no está debidamente segmentada, esta información es del periodo anterior o esta información no corresponde a lo que estoy solicitando, es el criterio técnico que retroalimenta para decir sí, no me están entregando lo que solicito, por favor, entrégueme específicamente y debe contener esto y Bueno, esto. modestamente, Santiago, me Claro. pongo a las órdenes, pero en esta reunión que convocó el grupo de Fausto Dután estuvieron gente como Mauro Andino, como Carlos Ujú. Jara, como una cantidad de otros compañeros que tienen perfectas capacidades como para estar idóneamente apoyante en esta situación. Yo creo que aquí hay un tema en el que tiene que haber una gran minga nacional Así para es. rescatar nuestro seguro social, porque es clarito que están queriendo darle ya el puntillazo, es decir, aquí la movida, como fue con el tema de los apagones, ¿no? Es un tema programado, es una inutilidad, una incompetencia programada para poder llevar a la crisis, o sea, algún momento, Dios no quiera, ¿no es cierto?, van a provocar que no se paguen las pensiones a los jubilados, de manera que la gente diga ya privaticen por Dios o alguna cosa así. Ya lo Claro. están haciendo con el seguro social en la parte de salud, ¿no? Ya lo están haciendo con eso. ¿Cómo, aparte de esta situación que, insisto, aquí nos ponemos a las órdenes, y yo creo que hay que hacer un llamado público a todas las líneas Gracias. que se planteen, yo creo que sí valdría la pena el ver también qué más se puede, qué más pueden las organizaciones recurrir. Ahorita estábamos mencionando el tema de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, pero ¿qué más se puede hacer para parar el carro a un gobierno desenfrenado, a un gobierno que le importa un comino el pronunciamiento popular y que quiere seguir adelante con su agenda, con la agenda de su bolsillo, digamos? Bueno, a partir de la movilización social que se genere en la difusión de esta información en la que justamente se demuestre el estado actual,
y cuáles son las intenciones de los apetitos voraces de la empresa privada, de la banca privada para intervenir en la seguridad social, yo creo que se podrá generar algún nivel de conciencia en la población para poder alertar los efectos que se vienen a continuación de esta campaña privatizadora, pero también lo que tú dices es prácticamente ya el puntillazo para avanzar hacia la liquidación del sistema de seguridad social. Aquí es muy importante también el rol que juegan los jueces, porque los jueces como terceros imparciales o independientes, entre comillas, deberían ser quienes tomen la salvaguarda. Por ejemplo, en el caso de esta ley, de esta demanda de inconstitucionalidad contra la ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, la cuestión es muy evidente sin ser técnico. Es decir, sin ser técnico, hay clara evidencia de contravenir disposiciones constitucionales y contravenir principios que son constitucionales y que rigen al sistema de la seguridad social. Yéndonos por el fondo, porque por la forma se vuelve a utilizar el proyecto de urgencia económica afectando la unidad de la materia que no existe porque esta ley es una ley reformatoria, reforma dos cuerpos normativos, ley del BIES en temas que son económicos, pero también reforma la ley de seguridad social respecto al orgánico funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, son dos cosas que se mezclan y solo por la forma debería ser declarado inconstitucional. Pero a mí no me sirve, y eso lo diré en la Corte y lo he señalado en la demanda, que la Corte se limite a señalar que existe inconstitucionalidad por la forma, porque la inconstitucionalidad por la forma no seguir, es tratar una ley sin seguir el procedimiento establecido en la Constitución, violando el procedimiento que esté establecido. Entonces, si digo que la norma es inconstitucional por violar el procedimiento, lo puedo volver a hacer sin violar el procedimiento. Yo lo que necesito es que la Corte avance y conozca inconstitucionalidades por el fondo para que establezca algo que se llama la cosa juzgada en materia constitucional y me diga, no hay cómo dar paso a estas modificaciones legales porque atentan contra estos principios. No hay cómo dar Contra paso estos a estas principios reformas legales constitucionales, ¿no? por... Esto es muy importante. Como es la Sí, Corte Constitucional, no hay cómo, el gobierno no puede continuar con esto porque porque es inconstitucional. así es justamente, es el llamado al legislador de decirle, usted no puede hacer leyes, poniendo en un lenguaje más sencillo, que contravengan estos principios, que privaticen los fondos del IES, que pongan en riesgo la sostenibilidad y la rentabilidad de los fondos de la seguridad social, que no garanticen la autonomía de los fondos. Es decir, y es el condicionante para después decir al legislador, vea legislador, ya la Corte dijo que usted no puede insistir sobre estas reformas. Y también al presidente de la República. Entonces, mira tú lo importante que es una Corte Constitucional cuando se tome en serio su labor, cuando en algo es imparcial, en algo es independiente y puede establecer estas condicionantes para el poder. Y ojo, aquí no es ponerle un límite al poder, sí es establecer un límite al poder, pero más allá de eso, es pensar en algo al que tarde o temprano todos vamos a llegar. Más tarde que temprano, todos vamos a ser beneficiarios de nuestro sistema de seguridad social, los propios jueces, los propios empleados de la Corte. Cualquier persona, tarde o temprano, tendrá que hacerle frente a la pensión que reciba y a la posibilidad de asistirse bajo los servicios de la seguridad social. Me estoy jugando yo que tengo 40 años, como se está jugando el juez que tiene 50 o 55 años, el hecho de poder no tener una pensión jubilar acorde a la satisfacción de necesidades o simplemente no tener una pensión jubilar, lo cual es grave, lo cual es gravísimo. O se está jugando también el hecho de que alguien que tiene un crédito por un crédito hipotecario con el BIES, al día siguiente, por atrasarse uno o dos cuotas, esté ahora en manos de la banca privada, en donde le recalculen el interés y le recalculen los costos operacionales y le digan, resulta que su deuda creció en tanto, pague de esta forma. Ese es el riesgo al que estamos llegándonos y nadie, y perdón aún, muy pocos, pero lamentablemente el- la población no mide
lo impactante y lo grave que puede llegar a suceder la materialización de los efectos de esta norma. Porque vamos a regresar a lo que sucedía hace 25 años en las que te tenían crucificado. Si debías a una tarjeta de crédito, te faltaba un pago acá, te cerraban las puertas en todo lado, ¿no? Mira tú, y eso que nuestras pensiones jubilares como tal no son altas, habrá que ver una, pero yo creo que existen por lo menos las condiciones de una pensión que en algo cubra las necesidades de un adulto mayor y de ciertos sectores prioritarios de la población. Entonces, mira, tú se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social. Y ojo, hemos hablado de salud, hemos hablado de beneficios a nuestros adultos mayores, beneficios sociales, hemos hablado de pensiones jubilares, pero estamos dejando a un lado algo que también da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la sostenibilidad frente a prestaciones para accidentes del trabajo o enfermedades laborales. ¿Qué Cuéntanos, pasa a una cuéntanos de eso persona que, también, por favor. qué pasa cuando una persona se enferma en el trabajo? Se enferma por una enfermedad del trabajo, la enfermedad del túnel carpiano, para las personas que están todo el día en una computadora. Esa es una enfermedad laboral que provoca tarde o temprano una especie de, en los peores casos, discapacidad, pero también la necesidad de atención permanente, en la cual la persona, por haberse enfermado en el trabajo, tiene que ser indemnizada. Y para eso está el BIES. ¿Qué pasa a la persona que sufre un accidente en el trabajo, un obrero? Tiene que ser indemnizado y para eso está perdón, el IES. Entonces, eso también ayuda el sistema de seguridad social. Entonces, mire las complicaciones a las cuales vamos a estar sometidos si es que desmantelamos o si es que dejamos que desmantelen todo nuestro sistema de seguridad social. Y este es un punto en el que desde el Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica hicimos varios seminarios, talleres con la participación de dirigentes sindicales, porque el tema de salud laboral no solamente que ha estado descuidado, sino que ha habido una ofensiva para retroceder en los derechos. Y aquí es crucial para nuestra audiencia el subrayar el hecho de que forma parte del bloque constitucional no solamente lo que está explícitamente en la Constitución, sino todos los tratados internacionales de derechos humanos que incluyen los convenios que el Ecuador ha firmado a través de las décadas con Ujú. gobiernos de izquierda, de derecha, civiles, militares, ¿no es cierto?, con la Organización Internacional del Trabajo, que se están violando de manera sistemática con meros acuerdos ministeriales. Entonces yo creo que es crucial el ubicar, ¿no es cierto?, este tema de la salud laboral forma parte, ¿no es cierto?, de la ofensiva que se está haciendo, por el lado de la precarización y por otro lado para privatizar al IES. Entonces, este punto que tocas, yo creo que es crucial, ¿no es cierto?, y darnos cuenta de la trascendencia que tiene el defender esta institución, esta conquista social que es del seguro social. Por supuesto, y sobre todo el hecho de que incluso no solo son los tratados o instrumentos internacionales de, de derechos humanos, sino también las interpretaciones que se hacen en esos tratados. Por ejemplo, los informes de los órganos de control normativo de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí tienes el comité de seguimiento de normas, es decir, de cumplimiento de los tratados, pero también las disposiciones del Comité de Libertad Sindical Claro. en donde también existen, por ejemplo, una serie de disposiciones que integran al bloque de Y que el constitucionalidad. Y Ecuador lo ha que tú tenido una cantidad enorme de observaciones y amonestaciones, creo que es récord en América Latina, ¿no? señalas, por ejemplo, el trabajo es un ámbito también muy venido a menos. Santiago, discúlpame, se cortó los últimos 30 segundos. ¿Podría repetir esta partecita después de la cuestión de los informes de interpretación de la OIT? Sí, y justamente lo que señalaba es que en el ámbito de las enfermedades del trabajo, de la salud laboral, de los accidentes del trabajo, es un ámbito también muy venido a menos. Incluso el procedimiento que se ventila dentro del IES es un procedimiento tortuoso y demorado, que incluso me atrevería a decir que tiende la balanza hacia el empleador privado. Pero aún así es una garantía que habría que perfeccionarla dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que habría que
que pulirlo, pero no desaparecerlo, porque prácticamente frente al desmantelamiento del sistema, yo estoy desmantelando prestaciones de salud, prestaciones sociales, la atención de nuestros jubilados en ir a los cursos, a los talleres, a las terapias, el tema de lo que he señalado, el tema de accidentes de trabajo y enfermedades, pero también nuestras pensiones, la sostenibilidad de nuestras pensiones está en riesgo. Este es un tema crucial y ojalá el Instituto de Investigaciones Económicas suba los videos, porque hicimos unos talleres muy intensivos y muy especializados. Ahí el recuerdo emocionado de Raúl Harari, el doctor Raúl Harari ha fallecido, uruguayo que dedicó toda su vida a la salud laboral aquí en el Ecuador, pero también del doctor Fernando Carpio, que acaba de hacer su doctorado justamente sobre este tema y que nos está debiendo una entrevista en el que hay un señalamiento detallado de todas las violaciones que se han venido haciendo a estos compromisos internacionales, que creo que están amparados en el artículo 425 de la Constitución, ¿no? Santiago, corrígeme por favor, el de la Así, pirámide de así es, Keynes. Y entonces yo creo que 424, bueno, entonces yo creo que 424, 425 y 417 de nuestra Constitución. este es un tema que yo creo que las compañeras, los compañeros tienen que estar pendientes, vale la pena acordarse inclusive de estos numerales, porque de estos números de los artículos, porque son cuestiones que han sido sistemáticamente socavadas por el proyecto neoliberal, ¿no? Es fundamental para este proyecto oligárquico imperial el hacer tabla rasa de los derechos de los trabajadores, del código de trabajo, insisto, de estos convenios internacionales firmados por gobiernos de izquierda y de derecha a lo largo de muchas décadas. Entonces, aquí hay una ofensiva que ni siquiera Pinochet en Chile ni Videla en Argentina lograron perpetrar y que acá lo están haciendo bajo la complicidad del silencio. Ojalá también los sindicatos del Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones de segundo y tercer grado puedan tener una voz especializada en este tema, porque en realidad esto de aquí, si es que nos hacemos, si es que no tomamos cartas en el asunto, esto de aquí vamos a lamentar dentro de muy poco. La ofensiva es inmediata. ¿Cómo ves vos la posibilidad? ¿Cuáles son los tiempos de las resoluciones de la Corte Constitucional y cómo ves vos las posibilidades de las acciones legales que han venido tomando para que puedan tener algún efecto en términos de parar la alevosía de esta ofensiva patronal? Bueno, los tiempos son inciertos y de ahí la Corte Constitucional como guardián de la Constitución ha sido un guardián que al no someterse a controles, y eso es otra discusión, como que ha utilizado la discrecionalidad para establecer un doble nivel de velocidades. Hay casos en donde aprieta el acelerador y hay otros en los que no, pone el freno o va muy despacito. El problema en este caso, tomando en consideración, y yo he sustentado que es un caso en el cual se tiene que romper el orden cronológico. ¿Qué es romper el orden cronológico? Es hacer que este caso sea de conocimiento prioritario. ¿Por qué? Porque afecta a jubilados. Sí, yo entiendo que afecta también a todos los afiliados, pero los jubilados es un grupo de atención prioritaria que tendrían una principal atención. Entonces, primero, eso determinado en el auto de admisión, y el segundo elemento es el hecho de suspender la aplicación de la norma, suspender los efectos de la aplicación de la norma. La norma está suspendida y por lo tanto ahí sí, Corte Constitucional, demórese lo que usted guste. Acláranos, por Bueno, favor, no se Santiago, demore lo que ¿está usted guste. suspendida o no? ¿Ese es el pedido que tú haces o No, no ya está efectivamente? Ah, no suspendida. está suspendida. No está suspendida. Yo he solicitado que se suspenda. Sí, Claro. he solicitado que exista la suspensión de los efectos como medida cautelar para que la Corte ahí sí analice y decida y entre a analizar, pero obviamente cuando la Corte llame a la audiencia en la cual es importante llegar a este momento porque incluso habrán las distintas voces desde el ámbito técnico en donde puedan evidenciar una serie de elementos o cómo se está comprometiendo el patrimonio del sistema de seguridad social conforme lo hemos venido conversando. Pero si es que la Corte no quiere, puede dejarle esto a dormir el sueño de los justos, lo cual sería prácticamente la consagración de una complicidad por parte de la Corte, que espero que en este caso, al verse comprometidos intereses de adultos mayores y sobre todo la seguridad social que nos beneficia a todos, no sea el caso.
Ahora, mira, en el esquema que vos planteas, como que el único recurso que se tiene es la Corte Constitucional. ¿No hay ninguna otra posibilidad que esté abierta en ese sentido? Al irnos en contra de ley, no. La ley tiene dos posibilidades. Yo puedo irme en contra perdón, tiene una posibilidad. Irme en contra de la ley es irme señalando que es inconstitucional ante la Corte. Cualquier acción que no sea necesariamente relacionada con la norma, cualquier acción administrativa podría ser objeto de otra garantía jurisdiccional, bien sea una acción de protección, si es que existe una acción que es lesiva en contra de los derechos de las personas, por ejemplo, o la obtención de información para a partir de esa información tal vez explorar alguna estrategia jurídica respecto a bien sea ante la Corte o bien sea ante garantías jurisdiccionales ante juez ordinario. Bueno, y eso también nos lleva a los mecanismos internos, ¿no? Porque se supone que también hay, los trabajadores tenemos representación los afiliados tenemos representación en el seguro, pero no ha estado funcionando. Cuéntanos, por favor, el otro pilar de esta ley que complementa o que culmina toda una serie de modificaciones que se han venido haciendo desde el gobierno de Lenin Moreno para acá, algunas de carácter meramente administrativo que han ido minando la posibilidad de que los mecanismos de balances y chequeos internos dentro del sistema de seguridad social efectivamente funcione y que las voces de los afiliados, las voces de los jubilados puedan oírse. ¿Cómo ves vos estas modificaciones en la gobernanza? Y vamos desmenuzándole para ver cuáles son las cuestiones que la gente tiene que estar pendiente y cuáles son las cuestiones que deberíamos luchar para modificar. Aquí quizás hay que decir que esta ley modifica la ley de seguridad social porque modifica, valga la redundancia, la estructura orgánica funcional que tiene el BIES. Yo principalmente me he ceñido a demandar la inconstitucionalidad de dos disposiciones. La primera disposición que señalo la inconstitucionalidad es una disposición que modifica la integración del Consejo Directivo. Hay que tomar en cuenta que la Ley de Seguridad Social ha tenido reformas constantes y continuas. La última reforma que se hace es en el año 2024. Y esta última reforma introduce lo siguiente: el caso del representante del Ejecutivo será escogido a partir de una terna que será puesta en consideración a la Asamblea Nacional. Es decir, el representante del Ejecutivo al Consejo Directivo ahora tendrá que ser escogido de una terna en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es la que escoge de entre la terna. Se entiende que aquí existe un equilibrio de poderes. El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone y escoge el cuadro más adecuado. Equilibrio de poder, Ejecutivo, representantes populares. Esta ley lo que hace es modificar y establecer que se quite esa posibilidad y el presidente designará a su representante a partir de un simple decreto ejecutivo. Eso es un retroceso. Eso es un retroceso porque también desconfigura esta línea que señalabas respecto a los pesos y contrapesos. Entonces, eso hemos señalado es inconstitucional porque incluso restringe la participación y la participación a partir del representante popular, el legislador, que pueda establecer un freno y no dejarle que el Ejecutivo disponga y designe directamente a su Y que además, representante. Santiago, yo creo que vale la pena recuperar una ley muy poco conocida, pero que está en vigencia, que es la ley orgánica de la función de participación ciudadana. Entonces ahí claramente se plantea todos los roles, todos estos mecanismos de participación, de elección, de paridades, de contrapesos, de presencia, de deliberación de los sectores populares en el aparato estatal. Entonces, aquí yo creo que hay una flagrante violación del espíritu y de la letra de esta ley, y más aún cuando se plantea que el Estado no tiene por qué financiar la elección de los representantes. En esa ley orgánica, acordemos que es ley orgánica, expresamente se plantea la obligación del Estado de proveer todas las condiciones materiales para el cumplimiento de estos derechos de participación y de garantías de la población. Sí, y ese es el otro elemento que también se demanda la inconstitucionalidad. Recuerda que en el año 2024 se introduce esta posibilidad.
se introduce la posibilidad de que representantes de los afiliados y de los empleadores sean elegidos mediante elección universal entre el padrón electoral de los afiliados y de los empleadores. Eso tiene que tener un mecanismo autónomo para financiar el proceso electoral. ¿Qué es lo que sucede? El mecanismo autónomo tiene que ser brindado por el Estado, no tiene que ser brindado por el propio BIES o por el propio IES o por el propio sistema de seguridad social. Porque los fondos del sistema son fondos autónomos. Ninguna institución del Estado puede entrar a disponer. Existe autonomía y autarquía, es decir, el propio sistema administra sus fondos. Otro no lo puede venir a administrar. ¿Qué es lo que establece esta ley? Que el Consejo Nacional Electoral hace el cronograma, determina los gastos y toma los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual contraviene la autonomía, pues. Es decir, si es que ya hay una elección universal, el propio Estado, a partir de el propio presupuesto del Consejo Nacional Electoral, tiene que organizar el proceso electoral. Entonces, por eso es que también se está demandando eh, la inconstitucionalidad, porque incluso esta ley es un incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad que ya dijo la Corte respecto a este mecanismo. Ya le dijo a la Corte, A ver, cuéntanos, genere, en qué fecha, ante qué demanda es lo que se pronunció la Corte con este antecedente? es en el año 2024, el número exacto no lo tengo, pero la Corte Constitucional aquí lo que dijo es, respecto a esta ley del 2024, ya le dijo, Corte Constitucional, mejor, ya le dijo, ley de seguridad social, debes tener un mecanismo autónomo de financiamiento para asegurar la elección de universal de asegurados y de empleadores. Crean esta ley y esta ley lo que hace es no asegurar un mecanismo autónomo, sino comprometer los recursos del sistema, porque resulta que ahora el propio sistema tiene que utilizar los fondos y reservas para cancelar este proceso electoral. Ahora, mira, esto nos lleva a algo que es alarmante, ¿no? Es decir, aquí estamos tendríamos que hacer toda una arqueología de todas las normas que desde el 2017, 2018, sobre todo para acá, se han venido acumulando para ir debilitando la institucionalidad del IES, no solamente en estos temas, sino también para combatir la corrupción. Es decir, no estamos hablando solamente de esta última ley, la mal llamada Ley de Sostenibilidad y Fortalecimiento Crediticio del IES, sino que son también las leyes anteriores. Y yo insistiría que hay una cantidad de normas administrativas de muy menor grado que tienen también un efecto deleterio sobre la situación de la institución. ¿Cómo verías vos, cuáles serían, a tu criterio, los puntos más delicados de esta nueva normativa para debilitar no solamente el funcionamiento de la institución como tal, incluyendo la lucha contra la corrupción, como el hecho de que no hay una voz de los trabajadores? Es complicado porque obviamente los trabajadores es un sector neurálgico dentro de los afiliados y es un sector obviamente que tiene que ser escuchado. Quizás la representación en el consejo directivo del IES tenga que ampliarse y esa es una visión muy personal en el sentido, por ejemplo, de que haya la posibilidad de que existan varias vertientes incluso de los trabajadores afiliados, que haya presencia de jubilados, que haya presencia de trabajadores privados, que haya presencia de trabajadores públicos, de empleadores, el Estado ya estaría representado, que de alguna u otra manera represente un equilibrio de fuerzas. Pero también en el caso de los mecanismos de selección, recuerda que quizás en algún momento, quizás esos mecanismos de selección partían bajo una lógica corporativa, que tampoco era mala, pero quizás en los actuales momentos tiene que pulirse para generar más participación y mayor amplitud de distintos sectores. Entonces, quizás eso sea una reforma. Recuerda que aquí hay varios sectores que trabajan este tipo de modificaciones de reformas. Los propios jubilados, el interés de ellos es participar, por ejemplo, en mesas de diálogo para, a partir de sus aportes, construir un proceso
de un proceso normativo en el que se incluyan estos elementos e incluso avanzar tal vez hacia mecanismos que están establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como señalabas, relativos a la iniciativa popular normativa. Es decir, los jubilados organizarse, establecer una serie de reformas con la recolección de firmas para que la Asamblea trate. Si no las trata, entran por el Ministerio de la Ley. Y que esa, yo creo, mira, esa iniciativa yo creo que es fundamental y sobre todo ahora que hemos ganado momento, que hemos ganado impulso con esta reafirmación de la Constitución de Montecristi que abre precisamente las puertas para estas innovaciones de iniciativa popular, ¿no? Es una alternativa. Los escollos también en la participación ciudadana han venido dados principalmente por la institucionalidad. ¿Cuál es la institucionalidad? Por ejemplo, en el caso de revocatorias de mandato, el candado que hay que superar es el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque la solicitud para entrega de formularios para recolección de firmas, la mayoría de veces es negada por el Consejo Nacional Electoral. Y eso sucedió, por ejemplo, en la revocatoria al mandato contra el expresidente Lazo, que varios sectores de la población en algún momento impulsamos eh, para avanzar este proceso, que Chuta, incluso cosa que fue, va, que es buscar la típica leguleyada para evitar un derecho democrático, para evitar una de las garantías constitucionales, pues no. así es, mira, cuántas, y ojo, no se ve también que estos mecanismos de participación son válvulas de escape. ¿Cuáles son las válvulas de escape? Válvulas de escape para que salga la presión política. Es decir, para que la presión política se desvanezca. Imagínate lo importante es y lo democrático que es esta afirmación. A partir de procesos de iniciativa ciudadana, yo permito aplacar la conflictividad política, la presión política que existe. Imagínate si eso hubiera sido decidido en las urnas. Mira, era un ejercicio democrático pleno que solventaba una situación, una conflictividad política. En este caso, imagínate lo importante que sería que varias de las organizaciones impulsen estos mecanismos para solventar una problemática que se tiene puntualmente, que es la seguridad social, por ejemplo. Pero además hay que recordar sobre todo a nuestra audiencia que esta es una constitución distinta. Estamos hablando del nuevo constitucionalismo, es una constitución garantista en la que explícitamente se dispone que no puede pretextarse una norma menor, peor aún una cuestión administrativa como esto del permiso para recolección de firmas por parte de así una leguleyada, pero de la más baja calaña, para negar un derecho ciudadano como es el derecho a la revocatoria del mandato o en este caso para la iniciativa ciudadana que podría presentarse. ¿Cuántas firmas se requieren para poder presentar a la Asamblea una iniciativa popular? Ahí me tomaste la lección, pero lo que sí te puedo decir es que depende del padrón electoral, porque también la iniciativa popular normativa no solo es iniciativa legal, es iniciativa que se puede hacer y presentar a los órganos que tienen capacidad normativa, por ejemplo, al Consejo Provincial, al Consejo Cantonal, a la Junta Parroquial. Se puede hacer en distintos espacios territoriales. Dependerá en esos casos del padrón electoral y obviamente la determinación de un determinado número que este momento sí se me escapa a la memoria. Bueno, mira, hemos hecho un recorrido, yo creo que muy exhaustivo sobre varios aspectos, tanto legales como yo de metiche del tema económico, pero todavía deberían quedar algunos temas ahí en carpeta. Por lo pronto, si se te viene a la mente algún temita que no lo hayamos tratado, por favor, para que vaya cerrando esta sesión, tomándote los minutos que te haga falta. Yo creo que hemos pasado, hemos hecho un abordaje respecto a los elementos en los cuales se sustenta esta inconstitucionalidad y creo que tu aporte, Pedro, ha sido muy valioso respecto a explicar las verdaderas dimensiones económicas y las implicaciones en la sociedad y en los sectores que dependen de la seguridad social. Yo creo que ha sido importantísimo. Y a partir de ahí podemos entender cuáles serán los efectos reales de esta norma respecto a restringir el derecho a la seguridad social, desmontar el sistema de seguridad social, pero también afectar principios constitucionales que precautelan el patrimonio, es decir, los fondos y las reservas de la seguridad social.
Oye, te agradezco muchísimo, ha sido muy didáctico, muy exhaustivo, muy intenso. Me pongo a las órdenes para cualquier otro momento y solamente aprovecho para seguir aquí esto pico y dar un par de detalles para nuestra audiencia. Los sectores financieros desde hace muchísimo tiempo quieren hincarle el diente a la seguridad social, porque miren, Banco del Pichincha, el grupo del Banco del Pichincha con todas las demás, Diners y Banco Rumiñahui y Banco de Loja y toda esa cuestión, tiene entre el 18 y el 20% de la economía ecuatoriana, tiene del Producto Interno Bruto. El grupo Banco de Guayaquil está entre el 12 y el 14%. El rato que metan mano en el IES, estamos hablando de fondos que representan entre el 44 y el 48% del Producto Interno Bruto. Dense ustedes cuenta del monto gigantesco que significa en términos financieros, en términos económicos, pero también en términos del poder político. Aquí nos estamos jugando el futuro del país, a defender el seguro social, a defender las conquistas ciudadanas. Muchísimas gracias, Santiago, y hasta la próxima. Gracias, Pedro. Como siempre es un gusto poder conversar contigo. Un abrazo a quienes nos escuchan. Hasta luego.